Es una alegría nuevamente poder saludarte, desearte una bendecida jornada, que puedas tener la presencia del Padre Celestial contigo y que el deseo de tu corazón sea crecer tomado de su mano, que tu propósito pueda hacer que tu fe se fortalezca en las promesas y en las bendiciones de nuestro Dios. Y en este momento me gustaría preguntarte, ¿cómo te sientes en tu relación con Dios? ¿Cuál es tu experiencia en este tiempo? ¿Cómo ha sido tu caminar con Él en estos días, en esta última semana? ¿Podrías hoy afirmar que te sientes un hijo de Dios? Que puedas reflexionar en estas preguntas y en este momento te invito a compartir su palabra. Comenzamos de esta manera en el principio con Dios. Y ayer comenzamos a introducirnos en la historia después del diluvio con los descendientes de Noé, primeramente con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Allí en el capítulo 9 vimos la historia de la embriaguez de Noé y cómo reaccionaron sus hijos, cuáles fueron sus actitudes. Y el relato bíblico nos muestra cómo su hijo Cam vio la desnudez de su padre y tuvo una reacción indecente. Y aparentemente Canaán, nieto de Noé, fue partícipe también de esa misma actitud. Pero por otro lado vemos a Sem y a Jafet, los otros hijos de Noé, honrando a su padre, procediendo con decencia, tratando de cubrir la desnudez de Noé. Y de estos 3 hijos del patriarca Noé, nacerían los descendientes que llenarían la tierra. Esas nuevas generaciones formarían naciones en la tierra después del diluvio. Y de esto es lo que relata el capítulo 10 del libro de Génesis. Versículo 2 al 5 empieza hablando de los descendientes de los hijos de Jafet. Y el versículo 5 dice: estos son los que poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y la Biblia toma tan solo 4 versículos para hablar de los descendientes de Jafet. Pero por otro lado, para hablar de los descendientes de Sem y de Cam, la Biblia es un poco más amplia e inclusive da más detalles, porque en realidad, tanto de los descendientes de Sem como de los descendientes de Cam, se formarían 2 grupos que serían antagónicos en cuanto a su identidad con Dios, con el verdadero Dios creador. Por un lado, analizamos ayer en primera instancia los descendientes de Cam, su hijo Canaán, de allí las naciones cananeas, naciones idólatras, inmorales, naciones que se rebelaron a los principios de Dios y que vivían conforme a los deseos de sus pasiones, a los deseos de su corazón pervertido. Y allí en los versículos del 6 al 20 se presentan los descendientes de Cam. Versículo 6 dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Versículo 8 dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este Nimrod llegó a ser famoso, un hombre violento, un hombre de guerra. Allí menciona en el versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. En realidad, la traducción más correcta sería vigoroso cazador o poderoso cazador confrontando al Señor. Se lo nombra el primer poderoso en la tierra y como poderoso confrontaba y desafiaba al Dios del cielo, como en ocasiones el hombre tristemente se cree con poder y en ese supuesto poder cree confrontar a Dios, creyendo que el poder de su mano, de su influencia, de sus recursos puede de esa manera obtener todo lo que quiera sin la necesidad de Dios. Este Nimrod dice que llegó a formar un reino y ya hablaremos más adelante de este personaje. Pero también se menciona que otro de los hijos de Cam, que ya nombramos, fue Canaán, versículo 15.
Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, y allí menciona desde el versículo 16 al 18 los descendientes de Canaán. Pero notable lo que dice allí en el versículo 19, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Y allí se menciona ciudades que fueron conocidas por su inmoralidad y que fueron destruidas, como el caso de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim y las ciudades cercanas. Estas fueron las ciudades, los descendientes de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. Y cuando nuestra vida camina por los caminos de la inmoralidad, de la indecencia, de la búsqueda de los placeres, donde no le damos lugar a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en algún sentido nos estamos identificando como descendientes de Cam, de Canaán. Y por último, versículos 21 al 31 se menciona los hijos de Sem, los semitas. De estos descendientes del hijo de Noé surgió la descendencia de los hijos de Dios, aquel pueblo del Señor que fue llamado para representar al Creador, para que a través de su vida, a través de sus principios, de su carácter, de su testimonio, pudieran dar evidencias de cuál era el Dios a quien ellos adoraban y servían, al único Dios verdadero. De esta descendencia vendrían patriarcas como Abraham, como Isaac, como Jacob, y de los hijos de Jacob se formarían 12 tribus que formarían la nación de Israel, esa nación que en un momento de la historia fue elegida por Dios para que ésta pudiera anunciar la palabra del Señor, para que pudieran representar con sus vidas las virtudes del único Dios verdadero en un contexto de un mundo politeísta, idólatra. En un mundo de inmoralidad, el pueblo de Israel tenía que levantar los principios y las leyes que rigen el reino de los cielos, pero lo más sublime que tenían que dar a conocer era que de ellos vendría un Salvador, un Mesías que traería salvación a la humanidad. Y a través de ese Mesías, a través de Jesús, el Hijo de Dios, todos aquellos que lo aceptaran en su corazón y que pusieran solo en Él la fe, podrían ser llamados hijos de Dios, descendientes del verdadero Dios. Allí el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, descendientes del verdadero Dios. Y al igual que quizás gran parte de los descendientes de Sem, y en la medida que ellos le permitieron al Creador ser guiados por su Espíritu eterno, llegaron a ser identificados como pueblo de Dios, como hijos de Dios. De la misma manera también cada uno de nosotros, de la misma manera tú, mi querido amigo y amiga que estás escuchando en este momento, también puedes ser un descendiente, pero no solo de Sem, no solo de Noé, sino del mismo Dios a través de Cristo Jesús. Y siempre y cuando permitas ser guiado por el Espíritu de Dios. Mi deseo es que puedas hoy estar en la presencia de Jesús, acercarte a su palabra y deleitarte en sus promesas. Que Dios te bendiga.